No es que no llegó a los 2/3 del presente como reza la Constitución diciendo no llegó porque un sector de la oposición no quiso. No es que no llegó a la mayoría simple, ni siquiera llegó a una mayoría. La mayoría del Senado de la Nación dijo, señores, estos dos no. Eso nunca se había dado en la historia. Nunca se había dado en la historia. Ahora, todo esto, tenemos otros elementos para ir mirando la actualidad, el presente. Porque uno de esos dos ministros, una de esas dos propuestas, actualmente es ministro. Y todo el mundo académico dice que tiene que renunciar. Pero él dice, yo estoy pensando, ¿cuánto tiempo dura eso? El hecho del jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno, ¿cuánto tiempo dura eso? Algo que para un ciudadano de a pie sería una cuestión básica y elemental, pero acá no pasa eso. Ese es un poco un mojón importante dentro de un mar de dudas en el ámbito jurídico que tenemos para preguntarle a la doctora Lorena González Tocci, con quien siempre dialogamos, profesora de Derecho de la UBA y la Universidad de San Andrés, abogada constitucionalista. La verdad, yo no sé si tenemos que quemar muchos libros con todo esto. Lorena, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás vos? Bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás vos con todo esto? A ver, siguiendo la historia e entretenida, porque no lo digo en sentido irónico, sino que es la primera vez que tenemos este tipo de casos, digamos, porque esto no había pasado nunca con un juez de la Corte, digo, que se haya nombrado en comisión y que no haya obtenido luego el acuerdo del Senado. Argentina siempre nos da, yo siempre digo algo, es el país más desafiante del mundo para enseñar y aprender derecho constitucional, porque aquellas dudas de laboratorio, dudas abstractas, aparecen, sí, se activan. Entonces ahí lo que hay que hacer, no hay, esto es una opinión totalmente personal, no hay que asustarse tanto, no hay que dramatizar tanto, hay que usar la razón y el conocimiento jurídico, porque las reacciones emocionales quedan en eso, en reacciones emocionales, ¿no? Yo tengo la tendencia de no solamente de pensar, la costumbre de pensar, sino de pensar una solución en el marco jurídico, una solución que también resuelva lo político que hay detrás de todo esto, y que deje un antecedente para que estos temas no se vuelvan a repetir, y si se vuelven a repetir, tener una agenda de interpretación seria, no emocional, no conveniente, no de la lógica amigos o enemigos. Así que bueno, es un desafío interesante, más allá de los problemas institucionales que genera, ¿no? Claro, ahora, toca ver esto, a ver, ¿por dónde arrancamos para meternos un poquito en el barro que se ha conformado con todo esto? Por el final, diría yo. A ver, vamos. Por el último capítulo de la novela, de la saga. Si nosotros recorremos, lo voy a hacer más corto a propósito, después lo podemos ir abriendo, ¿no? Dos designaciones de jueces de la Corte en comisión, en uso de las facultades del artículo 99-19, 2 candidatos, que durante un año fueron nominados el 15 de marzo del 2024. Las audiencias públicas, siguiendo el procedimiento constitucional, se llevaron a cabo en agosto. Durante un año estuvimos con ese proceso de nominación, el principal, el que establece la Constitución, el del 99, inciso 4. Nomina el presidente, acuerdo del Senado. Terminan las sesiones extraordinarias, no hay acuerdo, en realidad no se tratan los pliegos. No hubo sesión para tratar los pliegos. El presidente extiende las sesiones, hay un plazo de sesiones ordinarias extendido, tampoco se tratan los pliegos. Terminan ese plazo de sesiones extendido y ahí se activa, en términos de la decisión presidencial, digo, ¿no?, la potestad de
dictar un decreto nombrando a esos dos candidatos en comisión. Y el primer problema es que más allá de que nos parezca conveniente o inconveniente, esa facultad que la Constitución le reconoce al presidente de poder llenar los empleos que requieran acuerdo del Senado durante el receso, lo interesante es saber qué es lo que dice esa norma constitucional. Yo adelanto que a mí es una norma constitucional que me molesta, porque su mal uso puede generar problemas institucionales serios. Pero también tengo que decir que en la última reforma de 1994 no la modificaron, no la cambiaron. Por muchos motivos, tal vez puede ser porque no les molestaba tanto, más allá de alguna corrección terminológica. Pero esa facultad es muy excepcional, no salió del texto constitucional. Entonces, si digo que es una facultad muy excepcional, me tengo que fijar cuáles son los requisitos de procedencia que la Constitución exige para que se active esa facultad. Y el inciso 19 dice las vacantes que se produzcan durante el receso. Quiere decir que, ocurrido el receso legislativo, ahí tiene que ocurrir la vacante. Y este no es el caso, porque la vacante que cubriría, es bueno usar el pasado, Ariel Lijo, correspondía a la vacante de Elena Hayton de Nolasco que se había producido en el año 2021. Y la vacante que cubriría Manuel García Mancilla correspondía a la vacante de Maqueda que se produjo el 29 de diciembre del año 2024, es decir, cuando arrancaba el receso. Entonces, desde ahí tengo que empezar, construyendo el edificio argumentativo. Ahí tengo un tema. ¿Cuál se produjo en el receso y cuál no se produjo? Lijo claramente estaba por fuera de los contornos excepcionalísimos del artículo 99, inciso 19. No había ninguna forma de que yo considerase que ahí había una potestad excepcional en los términos del inciso 19 para nombrarlo en comisión. No puedo. No lo puedo hacer. El otro caso entraba dentro de esa ventana, que en este caso fue particularmente chiquitita. ¿Por qué? Porque luego de esa extensión de sesiones extraordinarias, el presidente activa estos nombramientos 3 días antes de que comiencen las sesiones ordinarias. Esto también nunca pasó, esto es inédito. Entonces ahí tenemos que fijarnos, ¿ocurrieron o no ocurrieron durante el receso? Y tengo uno que ocurrió durante el receso. Puedo cuestionar, puedo explicar esta ventana chiquitita, pero ocurrió durante el receso. ¿Cuánto tiempo duran estos nombramientos en comisión? Lo dice el inciso 19. Hasta la próxima legislatura. Y ahí hay un problema. Si yo hago una interpretación literal de este artículo, hasta la próxima legislatura es el próximo, es decir, sería todo este año legislativo entero, sería hasta el 30 de noviembre. Pero hay un tema, y hay varios antecedentes que la Corte fue resolviendo, no tantos de jueces de la Corte, sino de jueces inferiores, que fueron nombrados en comisión. ¿Qué ocurre si se activa, porque los pliegos están en el Senado, como pasaba hasta el jueves pasado, si se activa el control del Senado, si se activa el tratamiento del Senado de los pliegos y, como pasó el jueves también, el Senado rechaza los pliegos? Entonces ahí tenemos dos cosas. La Constitución dice, mientras durante hasta la próxima legislatura, pero acá hubo un hecho anterior. No llegamos al 30 de noviembre. Antes del 30 de noviembre, el Senado dijo los rechazó a los dos. Por lo tanto, ahí operó un plazo de caducidad. Es decir, hasta acá se llegó, porque el Senado los rechazó. ¿Por qué hago esta interpretación? Como dije anteriormente, yo no puedo extraerla del texto de la Constitución hasta la última legislatura. Tengo que ir interpretando, buscando los antecedentes de cómo se resolvieron estos conflictos. En el pasado, jueces nombrados en comisión, no jueces de la Corte, para determinar cuándo se iban, lo tuvo que ir resolviendo la Corte. Por esta ambigüedad, si me permitís utilizar el término en forma muy abierta. Entonces, ahí el tema era,
Si el presidente nominaba a un nuevo candidato y la Corte le daba acuerdo a un nuevo candidato, se tenía que ir. Si lo rechazaba el Senado, se tenía que ir. O si renunciaba, por supuesto, se tiene que ir. Entonces, ahora tenemos que construir este último capítulo, muy particular, que se da por única vez en la historia con jueces de la Corte. Una vez que los nombraron en comisión, para ingresar como jueces de la Corte en comisión, se les debe tomar un juramento. Voy un poquito para atrás. Y seguramente se acuerdan, creo que esto lo hablamos hace unas semanas cuando también me llamaste. El juramento lo toma la Corte Suprema. Entonces, ese candidato, que tampoco reunía los requisitos excepcionales por no estar cubriendo una vacante que se producía durante el receso, que era el hijo, pidió, no a la Corte, sino a su alzada, a la Cámara, que le otorgara una licencia extraordinaria. Y la Corte, la Cámara se la otorga, sus pares se la otorgan, ¿sí? Y la Corte dice, esa facultad es mía, correctamente lo dice, le corresponde en el ejercicio de las funciones de superintendencia que ejerce la Corte. Esa facultad es mía. Y para ser juez, para ingresar como juez nombrado en comisión, no se puede pedir una licencia extraordinaria y mantener el cargo de juez anterior. Se tiene que renunciar. Y Herel decidió no renunciar. Te lo quiero aclarar porque durante toda esta semana, seguramente lo recordarás, muchos se dedicaron a decir que Herel no había asumido en comisión. No asumió en comisión. No le dejaron. No renunciar. Sí. No reanimamos a personas que nos corresponden. Fue bastante difícil esta semana porque hay muchas tergiversaciones sobre los hechos. Claro. Por eso tal vez quiero ser tan puntual. Ahora, tenía que ingresar García Mansilla y la Corte toma juramento en el ejercicio de su potestad en superintendencia y agrega un párrafo. Este juramento no implica pronunciamiento de la Corte sobre la constitucionalidad o no del decreto de nombramiento. Y ahí distingue las dos situaciones. Ahora, ocurre el rechazo del Senado, el hijo, por supuesto, no tiene que entrar a ningún lado porque nunca me fue tomado. Supongamos, hagamos el ejemplo absurdo, supongamos que mañana el hijo renuncia a su juzgado federal. No se podría tomarle juramento bajo ningún concepto porque el Senado ya lo rechazó. Sí. ¿Se entiende? Bueno, entonces, vamos al que entró, al que la Corte le tomó juramento y ejerce funciones en comisión. El Senado le dice que no, lo que corresponde ahora es su renuncia. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Y por qué digo que tengo que hacer esta interpretación? Porque ¿cuál sería el problema que yo interpretase que se tiene que quedar hasta la próxima legislatura, hasta el 30 de noviembre? Yo acá genero un incentivo peligroso, que el presidente de la Nación espere el receso del Senado para cubrir vacantes en comisión durante un año. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí. Entonces, esto es como si fuera una consecuencia de escoger una interpretación, que es disvaliosa, porque como cuando empecé a hablar hoy, marqué que la forma en la que se eligen los jueces de la Corte es, porque estamos hablando de jueces de Corte, ¿no? Propuesta del presidente, acuerdo del Senado. La potestad del inciso 19 del artículo 99 se activa excepcionalmente con los requisitos que fija la Constitución y para cubrir vacantes que no admitan más demora. Es una situación de urgencia. Entonces, yo estaría tergiversando la finalidad de esta norma de excepción y al mismo tiempo estaría posibilitando circunvalar la Constitución. Sí, circunvalar el procedimiento tradicional. Se entiende todo desde una lógica de lo que sería, como vos decís, el final, pero en realidad existe un desarrollo preciso sobre todo lo que ha sido el recorrido que ha tomado esta parte. Ahora, traté de sintetizarlo lo mejor posible, porque pasaron muchas cosas. Sí, pasaron de todo, pero hay una cosa nada más en todo esto que yo, alumno de Derecho Constitucional tuyo, te diría, doctora, ¿cómo es esto? Un juez de primera instancia le dice a un ministro de la Corte que tiene que renunciar. Bueno, muy buena pregunta. Luego del juramento
que la Corte tomara juramento a García Mansilla, antes de que se le tomara un juramento a García Mansilla, una vez dictado el decreto de nominaciones en comisión, se inició, como siempre, ante el juzgado de La Plata, de Alejo Ramos Padilla, del doctor Alejo Ramos Padilla, dos procesos colectivos. Un proceso colectivo que después atrajo otras presentaciones más en el marco de procesos colectivos. Ese proceso se lo suele identificar como CEPIS. CEPIS es una asociación que suele litigar este tipo de casos y otros más en el ámbito de procesos colectivos. Y cuando se inició, hubo una serie de planteos, traslados al Estado Nacional, porque es un proceso colectivo, es un amparo colectivo, ¿no? Uh-huh. Se cumplen los pasos luego de la interposición de la demanda, los traslados. El Estado, por supuesto, resiste el proceso colectivo, que incluía la petición del dictado de una medida cautelar que impidiera que la Corte les tomara juramento a los jueces en comisión. Ese era el objetivo principal, originario. Claro, pero ya le tomaron juramento. Ramos Padilla no lo resuelve. Y cuando finalmente el Senado, porque también tenemos que decir esto, el Senado fue atrasando también en estos días el momento en el que iba a ocurrir esa sesión. Cuando finalmente el Senado dice la sesión va a ser el día 3 de abril, Ramos Padilla dicta una resolución diciendo: voy a resolver la medida cautelar una vez que el Senado resuelva aprobar o no los pliegos. Es decir, espero a ver qué es lo que dice el Senado y en función de lo que dice el Senado voy a resolver el pedido de medida cautelar. Y el mismo jueves, una vez que el Senado resuelve a las 8:30 de la noche, ya estaban los dos jueces rechazados, resuelve el rechazo de los dos pliegos, Ramos Padilla dicta una resolución donde hace lugar a una medida cautelar. Respecto de Ariel Lijo, para que la Corte no le tome juramento, pese que Ariel Lijo se presentó en ese expediente diciendo, claro, yo voy a esperar lo que diga el Senado. Ramos Padilla dice, ante la duda, nadie le puede tomar juramento, medida cautelar. Y respecto de Manuel García Mansilla, que ya había ingresado con el juramento en comisión, la medida cautelar establece que durante el plazo de 90 días no puede intervenir en ninguna cuestión jurisdiccional o administrativa que sea sometida a consideración de la Corte. Es decir, que no puede trabajar como juez en comisión durante 90 días. Esto tampoco, nunca pasó. Sí. Nunca pasó. Obviamente que esta sentencia, que es la de un juez de primera instancia, puede plantear un recurso de apelación. Las partes, que son los terceros citados, que serían los dos candidatos rechazados, esto es una opinión personal, no creo que lo hagan, y además el Estado Nacional, que sí creo que lo va a hacer. El Estado Nacional es muy probable, siguiendo la senda de lo que viene haciendo, es muy probable que lo haga. Y en definitiva esto, por ejemplo, lo podría resolver la Corte si el Estado Nacional presentara un recurso extraordinario por salto de instancia contra esta sentencia. A ver, a mí una conclusión que hago de todo esto, agradeciéndote tu tiempo y tu paciencia para explicarme esto, es que con lo último que me terminás de decir, vamos a seguir hablando, porque este no es el fin de un capítulo. Salvo que pase algo, salvo que renuncie Manuel García Mansilla. Si Manuel García Mansilla renuncie, que yo tampoco lo puedo afirmar, porque tal vez renuncia mañana, tal vez renuncia el martes, que es el día tradicional donde la Corte hace las acordadas, dicta acuerdos. Porque hay una cautelar que dice que no puede firmar fallos. Claro, pero insisto en esto, a mí me parece que vamos a seguir dialogando, pero ¿sabes por qué? Porque me parece que pues fíjate un detalle que para mí no es menor, ¿no? El perfil que muestra en este año y medio de gestión, o menos de un año y medio, 15 meses de gestión, 16 meses de gestión, va mucho replanteando y reposicionándonos permanentemente de cosas que creíamos que habíamos visto, pero reeditando absolutamente, o mejor dicho, modificando, moviéndonos la mesa del lugar.
Por eso Sí, creo, sí. sinceramente, que vamos a seguir en contacto porque vamos a seguir hablando de cuestiones vinculadas al derecho constitucional y cómo se busca con la búsqueda de acomodar una circunstancia en favor de quien hoy está en el poder. Me parece que por Es eso, exactamente eso. por eso creo que vamos a seguir, Exactamente. te voy a seguir molestando los domingos a la mañana No hay y problema. agradeciéndote tu paciencia. ¿Eh? No hay problema. Un beso grande, gracias. Gracias. Chao, Gracias chao, a chao. vos. Gracias. Lorena González Tochi, abogada constitucionalista, muy explícita, muy clara, utilizando exclusivamente su parte de docencia como para entender un poco esto.